El periódico, también llamado diario, es un escrito que tiene un orden cronológico que viene dividido por temáticas donde se expresan noticias, información y comentarios de acontecimientos relevantes, los cuales ocurren a diario en un determinado espacio de tiempo. La historia señala como el primer diario, en sentido estricto, aquel que Julio César hizo colocar en el Foro Romano y el cual denominó el Acta Diurna en el siglo I antes de nuestra era. En la Baja Edad Media, las hojas escritas con noticias comerciales y económicas eran muy comunes en las bulliciosas calles de las provincias burguesas. En Venecia se vendían hojas al precio de una gaceta, de las que provenían los nombres de muchos periódicos publicados en la era moderna y en la contemporánea. En los siglos XVIII y XIX, los líderes políticos tomaron conciencia del gran poder que podían tener las gacetas para influir en la población y proliferaron los periódicos de facciones y partidos políticos. Hacia finales del siglo XIX, los empresarios descubrieron el potencial comercial del periodismo y surgieron las primeras publicaciones parecidas en los diarios actuales. En Estados Unidos, empresarios como Joseph Pulitzer y William Randolph crearon grandes diarios destinados a la venta masiva, incorporando novedades como la entrevista dialogada, el suplemento dominical de color o las tiras diarias. Nuevas invenciones, como el telégrafo, facilitaron la obtención de noticias. La fotografía comenzó a usarse en la prensa diaria en 1880. Alemania fue el primer país que produjo revistas gráficas ilustradas con fotografías. Surgieron, ya en el siglo XX, empresas dedicadas a la recolección de informaciones sobre la actualidad que eran vendidas a los diarios. Estas empresas fueron conocidas como agencias periodísticas o agencias de prensa. El periodismo es considerado por algunos autores como el cuarto poder de las grandes democracias occidentales. ¿Pero qué ha pasado con el periódico después del surgimiento de las redes sociales y el Internet? Buenas tardes, somos estudiantes de comunicación. Le vamos a hacer una entrevista sobre la evolución del periódico. ¿Me podría decir su nombre y su edad, por favor? José Luis Coachilo, tengo 68 años. Ok. ¿Desde hace cuánto tiempo se dedica a vender periódico? De por lo menos de unos 35 años. ¿Cuáles eran los periódicos más vendidos y qué precio tenían en esa época? Pues el que más se vendía era el local del Sol de Puebla. A nivel nacional existía todavía el Heraldo, el Excelsior, el Universal. Había varios periódicos. ¿Cómo ha afectado la venta del periódico en la actualidad? Mucho por medio del internet ya no se vende tanto el periódico, puesto que ya los jóvenes no leen, sino que ya todo lo bajan a través del internet. ¿Considera usted que en algún momento el periódico desaparecerá? ¿Por qué? O sea, a lo mejor por la tecnología pueda llegar a desaparecer. Va a ser no tanto que desaparezca, ¿no? O si desaparece, va a llevar todavía algún tiempo. Lo que sí, las ventas se irán reduciendo. ¿Considera que le va a afectar a su economía? Sí, ¿Bastante? mucho. Ok, muchísimas gracias. Eso fue todo. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Es José Luis López. ¿Desde hace cuánto tiempo se dedica a vender periódico? De siempre, bueno, desde que soy pequeño. ¿Cuáles eran los periódicos más vendidos y qué tenían en esa época? El Sol, La Jornada, el Ovaciones, el Excelsior, el Universal, el Milenio, el Economista y el Novedades. ¿Cuánto dinero costaban los periódicos? Como promedio 3 pesos. ¿Cómo ha afectado la venta del periódico en la actualidad en su vida? Bueno, sí ha disminuido, pero aún así hay un repunte de lectores. Entonces, pues, no, nos complementamos con las revistas y por eso salimos adelante. ¿Considera usted que en algún momento el periódico desaparecerá y por qué? No, no va a desaparecer, simplemente va a irse transformando, cambiando. ¿Cree usted que el periódico ha sido sustituido por otro medio? El internet. Pues ya es todo. Muchas Gracias. gracias.
Hola, ¿me podrías dar tu nombre y tu edad, por favor? Sí, es Germán Silva y tengo 18 años. Muy bien. ¿Tú cómo consideras que ha influenciado el periódico desde tu nacimiento hasta ahorita? ¿En mí o en la sociedad? En ti. En mí, la verdad yo no soy mucho de leer periódico, pero en los últimos meses me he dedicado a como ojearlo de vez en cuando, cada que me encuentro uno. Me parece muy interesante, pero no es como algo que impacte mucho en mi vida. Ok. ¿Qué sección es como la que más llegas a leer en esos momentos, las pocas veces que lo haces? Entretenimiento y los encabezados, nada más. Ok. ¿Crees que ha disminuido o ha aumentado la venta del periódico? Siento que ha disminuido mucho debido a que pues, simplemente con el celular ya podemos encontrar las noticias de las que, pues, por ejemplo, a la mayoría de los jóvenes les interesa. Pero en la parte de los adultos hay demasiados, he visto varios que todavía conservan la cultura del comprar periódicos y leerlos diario. Entonces siento que se ha mantenido, pero pronto estará bajando. ¿Crees que el periódico será reemplazado en algún momento por algún medio? Sí, por lo mismo del celular, páginas web y todo eso. ¿Crees que desaparezca? Quizá no se desaparezca, ya que es algo que debemos de mantener. No siento que se debería de desaparecer, debemos de como tener esa, ¿cómo se dice?, costumbre de leer el periódico en los jóvenes. Debería de regresar eso. No me parece que llevarlo a lo digital sea lo bueno. Ok, muchísimas gracias, es todo. Podemos concluir que aunque actualmente el periódico no tiene el mismo impacto en la sociedad y sus rasgos interaccionales, el hombre siempre tendrá el interés en lo que sucede a su alrededor, pues define su relación con el mundo y la manera en que vive en este. Pero no hay que ver la desaparición del periódico impreso como la decadencia del mismo, sino como un inminente cambio evolutivo del periodismo perteneciente a la mutación tecnológica. En fin, el periódico siempre mantendrá la esencia fundamental de la información para los ciudadanos, porque siempre será más confiable información dada por expertos, pues información la podemos encontrar de cualquier persona en Internet, lo cual hará más difícil de olvidar al viejo confiable y palpable periódico. Créditos para guión Alan Valdés Díaz, producción Adrián Mejía, fotografía Martín Valdés, edición Mónica Estrada, entrevistas Laura Dania Cabrera y Stephanie Zamora, Facultad de Ciencias de la Comunicación, BUAP.